revelado, el increíble momento en que su ex la humilló, y su marido millonario transformó todo. La vida de Valentina en la Merced no era un cuento de hadas. Cada día, bajo el calor abrasador del sol, se levantaba con la esperanza de que, a pesar de sus circunstancias, algo bueno pasaría. Su puesto de comida callejera, con sus colores vibrantes y el aroma irresistible de los tacos y elotes, era su orgullo, su refugio. Sin embargo, la risa y el bullicio del vecindario no podían borrar las heridas que Rodrigo, su exnovio, le infligía en cada encuentro. ¿Sigues con ese puestito? Te vi preparando tortillas, como cuando éramos jóvenes, decía con desdén, mientras una multitud se reía a sus espaldas. Cada palabra de Rodrigo era un puñal que la hería, recordándole la brecha entre sus sueños y la realidad. Valentina cerraba los ojos tratando de calmarse. Recordaba a su madre, vertiendo amor en cada platillo que cocinaba. La dignidad está en el esfuerzo, le repetía una y otra vez. Era un mantra que la sostenía cada vez que se sentía menospreciada. Con su abuela apoyándola y su hermano pequeño soñando con ser chef algún día, Valentina sabía que su lucha no era solo por ella, sino por su familia. Pero el peso de la humillación de Rodrigo se hacía cada vez más pesado en su corazón. Todo cambió cuando conoció a Santiago. Era caritativo y, después de probar su comida, quedó fascinado por su talento. «Podrías tener algo grande aquí», le dijo con una sonrisa cálida. Aquel comentario iluminó el rostro de Valentina. Las palabras de Santiago sonaban como una melodía de esperanza en medio de la tormenta. Con su apoyo, su negocio comenzó a crecer, y aunque la felicidad llegaba, la sombra de Rodrigo seguía acechando. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la vida tenía más pruebas para Valentina. Rodrigo organizó un evento exclusivo para mostrar los logros de Valentina ante personas influyentes. Y ella se sintió atrapada entre el pasado que tanto quería olvidar y un futuro brillante que apenas comenzaba a vislumbrar. Mientras la multitud la miraba, su corazón latía con fuerza. Debería perdonar a Rodrigo, ese chico que alguna vez amó, o usar su éxito como un grito por la injusticia. Finalmente, en medio de la gala, Valentina se armó de valor. Cada paso hacia el micrófono era un eco resonante de todo lo que había soportado. Miró a su familia entre los presentes y sintió una ola de amor. Al enfrentar a Rodrigo, sus palabras brotaron como agua de una fuente liberada: no necesito tu aprobación ni tu lastimera compasión. Soy más que un puestito. El silencio en la sala se tornó palpable. Allí, de pie, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba hablando por ella, sino por cada persona que había sido menospreciada. Sin embargo, lo que sucedió después la dejó desconcertada. La lucha apenas comenzaba y el futuro seguía envuelto en incertidumbre. Con el corazón palpitante, Valentina se enfrentaba a la decisión más crucial de su vida: ¿se dejaría llevar por el reconocimiento o se aferraría a sus raíces y a la esencia de quien era? La respuesta estaba a punto de revelarse. El silencio que siguió a las palabras de Valentina pesaba en el aire como un manto. Se sentía vulnerable, pero al mismo tiempo, había una pequeña chispa de satisfacción. Respiró hondo, observando a la multitud. Las caras de sorpresa reflejaban admiración y, quizás, un poco de respeto. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había hablado para desafiar a Rodrigo, había dado voz a cada persona que alguna vez se sintió menospreciada. Pero la inquietud en su pecho no cesaba. ¿Qué pasaría ahora? La velada continuó alrededor de ella,
como un río que fluye sin saber qué piedra se encontrará en su camino. Santiago se acercó, su mirada brillante con orgullo. Eso fue impresionante, Valentina, le dijo con voz suave. No dejes que nadie te haga sentir menos. Tienes un talento increíble, y la gente lo necesita. Sus palabras eran suaves, pero potente, un bálsamo en su herida abierta. Pero la imagen de Rodrigo no se desvanecía. Ella podía sentirlo a su alrededor, incluso cuando intentaba concentrarse en las risas y conversaciones alegres de la gala. Y entonces, él se acercó. La manera en que caminaba, con esa confianza que solía hipnotizarla, ahora se sentía como una sombra pesada. «¿Te das cuenta de que has llamado más la atención de la que esperabas?», dijo, una media sonrisa en su rostro. Sus ojos destilaban una mezcla de enojo y repulsión. «¿Qué deseas, Rodrigo?», preguntó Valentina, tratando de mantener la calma. «Solo quería asegurarme de que entiendas que un par de palabras no cambian tu realidad». «Eres solo una vendedora de tacos», replicó él, su tono hiriente. Los ecos de su comentario anterior resonaron en su mente, pero esta vez no le daría poder a esas palabras. La dignidad estaba en el esfuerzo, y ella lo sabía. «No necesito tu aprobación para seguir adelante». «Tienes razón, vendía tacos. Ahora, estoy transformando esa pasión en algo mayor», le respondió, y al pronunciarlo, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Rodrigo frunció el ceño, visiblemente incómodo. La certeza en la voz de Valentina era una pared contra la que se estrellaban sus palabras. «Solo ten cuidado de no volverte arrogante», le dijo, haciendo un gesto como si la estuviera despreciando. «Arrogante es menospreciar a los demás». «La confianza es saber de dónde vienes y hacia dónde vas», replicó Valentina, sintiendo que sus palabras, cada una, eran más fuertes que cualquier ataque personal. Finalmente, Rodrigo dio un paso atrás, su ego golpeado. «Nos vemos en la cima, Valentina. Disfruta de tu pequeño evento», dijo antes de alejarse, dejando una estela de murmullos a su paso. La noche continuó, pero Valentina sentía el peso de una decisión que estaba aún por tomar. Cada comentario y cada murmullo a su alrededor la llenaban de ambición, pero la inquietud permanecía latente. Santiago, siempre a su lado, encendía la llama de su confianza, pero el miedo a perder su esencia la mantenía en un tira y afloja emocional. Mientras la velada llegaba a su fin, un grupo de invitados se acercó a ella, felicitándola sinceramente. Valentina sonreía, aunque su mente seguía agitada como un mar en tormenta. Había un camino brillante ahí fuera, pero, ¿sería suficiente para mantenerse fiel a sí misma? Esa pregunta revoloteaba en su mente sin cesar. Se sentía en la cuerda floja, con un pie en el éxito y el otro en sus raíces. La lucha por su identidad no había terminado, y a medida que la noche se adentraba, supo que debía hacer una elección antes de que el nuevo amanecer la sorprendiera. Desde lejos, Rodrigo la observaba, su rostro se alejaba, pero su presencia se sentía aún más amenazante. La valentía que había mostrado no sería suficiente si no tomaba una decisión. ¿Podría encontrar un balance entre su pasado y un futuro brillante? Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mañana, el mundo podría cambiar de nuevo, y ella debía estar lista para lo que viniera. ¿Estaría dispuesta a luchar por su identidad, incluso si eso significaba enfrentarse nuevamente a su pasado? La incertidumbre apretaba su pecho. La decisión estaba tomando forma, y para ello, Valentina tendría que despojarse de más que un simple puestito de comida. El amanecer trajo consigo un aire fresco que olía a nuevas oportunidades. Valentina se despertó con la sensación de que el día tendría un sabor diferente. Mientras el sol iluminaba las calles, sintió que cada rayo de luz también iluminaba su camino, el que hasta hacía poco había estado nublado por la incertidumbre. La calma se mezclaba con una inquietud reverberante en su interior. Se miró al espejo, su reflejo devolviéndole una expresión decidida.
Hoy es el día, se dijo en voz baja. Había decidido que no dejaría que el desdén de Rodrigo la detuviera. Aquel era solo un capítulo de su historia, no el final. Se vistió con un atuendo que le hacía sentir poderosa, elegante, lista para abrirse caminos. La primera tarea del día era acercarse a las organizaciones que apoyaban emprendedores como ella. La idea era clara, utilizar su experiencia en la calle, sus raíces, para construir un negocio que reflejara su identidad. Mientras caminaba, notó el bullicio de la ciudad, los aromas de la comida que tanto había amado y los rostros de personas que la jubilaban con sonrisas. Todos ellos eran reflejos de sus avances y sus retos. A lo largo del día, Valentina asistió a reuniones donde se hablaba de innovación y creatividad. Se empapó de nuevas técnicas, escuchaba y tomaba notas, su deseo de aprender crecía con cada palabra. Lo que antes parecía fuera de su alcance empezaba a sentirse como una posibilidad real. Durante una presentación, conoció a una mujer llamada Rosa, quien tenía un pequeño negocio de productos artesanales. Al terminar, Rosa se acercó. Valentina, me fascina lo que dijiste sobre cómo transformas tu pasión. Deberíamos colaborar, propuso con un brillo en sus ojos. Colaborar. Valentina sintió una mezcla de emoción e incredulidad. Nunca había pensado que alguien vería el valor en su trabajo de esa manera. Sí. Tus tacos son increíblemente populares y yo tengo algunos contactos en redes sociales. Yo creo que podríamos hacer algo genial juntas, explicó Rosa, rápida y entusiasta. Valentina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La idea de un socio le daba un alivio y un nuevo sentido de dirección. Podemos hacer una fusión, tus artesanías con mis tacos en un evento, sugirió Valentina, sus ojos iluminándose al imaginarlo. A medida que hablaban, su entusiasmo atrajo la atención de otros emprendedores, que comenzaron a acercarse, ofreciéndoles ayuda y apoyo. Era como si ese pequeño momento de conexión hubiera creado una red de oportunidades. Finalmente, al caer la tarde, había establecido contactos que podrían ser la clave para expandir su negocio. Esa misma noche, en una cena informativa, Valentina sintió que la adrenalina recorría su cuerpo mientras conocía más a fondo a aquellos que compartían sus sueños. Sin embargo, su mente seguía regresando a la conversación con Rodrigo en la gala. La imagen de aquella mirada despectiva y su silencioso juicio se maquinaba en sus pensamientos. Un eco lejano, pero que aún pesaba en su corazón. Mientras la cena avanzaba, la risa y la energía la envolvían, y por un momento, se sintió cómoda. Pero al final de la noche, recordó sus palabras, nos vemos en la cima. La ambición ya no la asustaba, ahora la desafiaba. Con el corazón latiendo fuerte, Valentina sabía que la próxima vez que se enfrente a Rodrigo, sería diferente. Pero era hora de hacer una elección que marcaría su camino por venir. ¿Se atrevería a seguir adelante y construir esa nueva vida que tanto anhelaba, aún sabiendo que Rodrigo podría intentar desbaratarla? Esa noche, mientras miraba al cielo estrellado, hizo un pacto con ella misma. El siguiente paso debía ser audaz, algo que realmente la empujara fuera de su zona de confort. Y de entre todas las tareas que había planificado, había una en particular que sabía que tendría el mayor impacto. Pero antes de que pudiera decidirse, recibió un mensaje a su teléfono. Era Santiago, diciéndole que tenían que hablar de un proyecto. ¿Sería algo que cambiaría su vida? La expectativa hizo que sus latidos se aceleraran nuevamente. Valentina apretó su teléfono entre las manos. Era el momento. Su camino acababa de comenzar. Valentina se despertó con el sonido melodioso de su teléfono. Era temprano, pero una energía desbordante la impulsó a levantarse. Recordó el mensaje de Santiago y su corazón se aceleró de emoción. Mientras preparaba un café, se dejó envolver por su propia determinación. Hoy será diferente, susurró, dejando que el aroma del café llenara su cocina. Sabía que la reunión con Santiago podía ser un punto de inflexión.
Decidió arreglarse con algo que la hiciera sentir fuerte y segura. Se miró al espejo, asegurándose de que el brillo en sus ojos reflejara su nueva dirección. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, el bullicio de la vida urbana la rodeó. El murmullo de las conversaciones, el sonido de los tazas chocando y el tintineo de las campanas en la puerta la hicieron sonreír. Santiago ya estaba allí, sentado en una mesa, revisando algunos documentos. Al verla entrar, levantó la mirada y sonrió, una expresión de complicidad que hizo que su estómago se llenara de mariposas. Valentina, qué bueno verte. Estaba ansioso por contarte sobre esto, empezó, mientras movía unos papeles sobre la mesa. Su mirada era intensa, como si supiera que lo que estaba a punto de decirle cambiaría el rumbo de su vida. Cuéntame, Santiago. Estoy lista, respondió Valentina, su voz firme. Te he estado observando y creo que tienes algo especial. He estado trabajando en un proyecto comunitario que busca ayudar a emprendedores como tú. Quiero que seas parte de esto. Estás buscando una forma de reinvención, y este es el momento perfecto, dijo él, emocionado. Valentina contuvo la respiración. ¿Un proyecto comunitario? ¿Cómo funciona eso? La curiosidad la llenaba, pero también la duda. Estaba lista para un compromiso mayor. Es simple, queremos crear una plataforma que conecta emprendedores con recursos, formación y, lo que es más importante, entre sí. Yo tengo contactos, dinero y visión. Tú tienes el talento y la pasión. Juntos podemos hacer algo increíble, explicó Santiago, sus ojos brillando con convencimiento. La idea resonó en su mente como un eco de esperanza. Pero también vino un torrente de inseguridades. ¿Sería capaz de encajar? ¿Tendría el valor de liderar este desafío? ¿Y qué papel jugaría yo exactamente?, preguntó, dispuesta a escuchar. Quiero que seas la voz de este proyecto. Tu historia, tu espíritu, pueden inspirar a otros. Podemos hacer eventos, ferias, talleres. Todo lo que sea necesario. Quizá también podrías compartir tu experiencia sobre cómo enfrentaste los desafíos de emprender desde cero. Podría ser transformador, argumentó con fervor. Valentina se sintió conmovida. Las palabras de Santiago establecieron puentes, formando conexiones que nunca antes había imaginado. Sin embargo, un rayo de duda la atravesó. ¿Y qué tal si me fracaso de nuevo? Lo importante es que aprendas, Valentina. Todos fallamos, pero lo que cuenta es el esfuerzo. Desde lo que viviste hasta ahora, tú eres suficiente, afirmó Santiago, con una resolución que la hizo dudar de sus propios temores. Mientras procesaba la información, el ruido del café se desvaneció. Todo lo que podía escuchar era el latido de su corazón y la voz constante de Santiago. Este es nuestro momento. No permitas que te detengan las dudas, no hoy, insistió, poniendo especial énfasis en la última parte. Valentina lo miró y, en sus ojos, vio no solo apoyo, sino una chispa de fe. Pero la presión del pasado la atenazaba. La mirada de Rodrigo, su desdén, regresaba a ella. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su reputación otra vez? Déjame pensarlo, dijo finalmente, eligiendo la cautela. Su corazón pulsaba con una mezcla de entusiasmo y temor. Mientras salía del café, su mente daba vueltas en torno a las posibilidades. ¿Realmente estaba lista para lanzarse de nuevo a la aventura? La respuesta no era clara, pero una cosa lo era: las oportunidades estaban tocando a su puerta. Iba caminando perdida en sus pensamientos cuando su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Rosa, preguntándole si quería reunirse para hablar sobre la colaboración que habían discutido. Valentina sintió una mezcla de ansiedad y emoción. El destino parecía tener planes para ella, pero requería valentía. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, un nuevo dilema la asaltó: ¿debería tomar el riesgo y apostar por lo incierto o aferrarse a lo conocido? La respuesta podía cambiarlo todo,
y el eco de su propia voz resonaba en su mente. Hoy es el día. De repente, el teléfono sonó una vez más, esta vez era una llamada de Rodrigo. Lo que estás haciendo no tiene futuro, dijo su voz fría del otro lado. El veneno de sus palabras la hizo tambalear, pero dentro de ella, una llama comenzó a encenderse. Valentina tenía una decisión que tomar: ¿se dejaría llevar por la voz de la duda o se levantaría, finalmente, a escribir su propia historia? Valentina se despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La llamada de Rodrigo resonaba en su mente, taladrando su confianza. No tiene futuro, parecía repetirse en un ciclo incesante. Sin embargo, al mismo tiempo, el recuerdo de la confianza de Santiago le provocó un torbellino de emociones que la instaban a levantarse y tomar el control. Con el café humeante entre sus manos, se apoyó en la barandilla de su pequeño balcón, sintiendo la brisa fresca en su rostro. «Debo ser capaz de hacer esto», murmuró para sí misma, sin creérselo del todo. La idea de unirse al proyecto comunitario, de dejar atrás sus miedos, se formaba en su mente como un fuego que la animaba a soñar. La duda se combatía con cada sorbo del café que la calentaba. Ese mismo día, recibió un mensaje de Rosa: «Valentina, ¿podemos vernos? Quiero hablar sobre nuestra colaboración». Al leerlo, un cosquilleo de anticipación pasó por su cuerpo. Había algo en la forma en que Rosa confiaba en ella que la llenaba de seguridad. Después de todo, Rosa había sido una de sus primeras aliadas en el mundo emprendedor. «Claro, ¿te parece bien esta tarde?», respondió Valentina, convencida de que debía dar ese paso. Esa tarde, se encontró con Rosa en una pequeña galería de arte, un lugar luminosa y vibrante, hasta un poco más de lo que Valentina suele, resonando en cada parte del ambiente. La voz de Rosa era igual de cálida que siempre, y su sonrisa le dio a Valentina un pequeño impulso de confianza. «Valentina, he estado pensando mucho en lo que discutimos. Me encanta la idea de colaborar contigo. Juntas podemos organizar un evento que una a todos los emprendedores de la comunidad», dijo Rosa, su mirada brillando con entusiasmo. «¿Y si fracasamos? ¿Y si nadie viene?», murmuró Valentina, el temor reluciendo en su voz. Rosa se inclinó hacia adelante. «Siempre hay un riesgo, pero no podemos permitir que el miedo nos detenga. Has enfrentado desafíos antes, y aquí estás, aún en pie. Tienes una historia que contar, y muchas personas se beneficiarán de ella». Valentina sintió que las palabras de Rosa le llenaban el corazón de esperanza. «Tienes razón. Quiero hacer esto», confesó, sintiendo que una parte de ella se desencadenaba. Después de esa reunión, la adrenalina le corría por las venas. Se sentía revitalizada, como si cada paso la acercara más a su verdadero yo. Pero cuando regresó a casa, el eco de Rodrigo aún la acechaba, y la intriga sobre el proyecto de Santiago seguía presente. Mientras organizaba sus cosas, el teléfono vibró de nuevo. Era Santiago. «Valentina, ¿tenemos tiempo para hablar más sobre el proyecto? Hoy estamos llevando a cabo una reunión con algunos inversionistas», decía el mensaje. Su corazón dio un vuelco. Era la oportunidad de brillar, pero el miedo al fracaso regresaba a atormentarla. Anocheciendo, Valentina, luchando contra su indecisión, se sentó en el sofá con su notebook. Escribió, borró, y volvió a escribir. Las palabras fluyeron con su esencia, sus miedos, sus sueños, y poco a poco se fue dando cuenta de que su voz era digna de ser escuchada. Hacia el final de la página, dejó una nota: «Hoy es el día para avanzar sin mirar atrás». De repente, su teléfono sonó nuevamente. «Esta es la última oportunidad, Valentina», era un mensaje de Rodrigo. «Podrías perder tu tiempo en algo que no vale la pena». Las palabras agotaban su paciencia. ¿Por qué Rodrigo seguía insistiendo en hacerla dudar? Se sentó un momento en silencio, dejando que las emociones se instalaran en su pecho. Ahí comprendió que el verdadero desafío no era solo vencer a Rodrigo o a los demás, sino superar sus propios miedos. Se levantó con decisión.
No voy a dejar que su veneno me alcance, murmuró, sintiendo una oleada de determinación. Su mente estaba en febril movimiento. Era hora de actuar. Se vestía con propósito, lista para enfrentar el encuentro con Santiago y el futuro que se instalaba tan cerca, mientras se dirigía a una nueva etapa en su vida, el murmullo del café, las palabras de Rosa y el apoyo de Santiago la acompañaban. Pero la pregunta persistía, aunque ahora la sentía con emoción, ¿renunciaría a sus dudas y se lanzaría a la aventura que el destino le tendía? ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? La incertidumbre era palpable, y la noche prometía ser decisiva. Su corazón latía fuerte mientras el ascensor la llevaba hacia el encuentro, el temor y la emoción abrazándose en un último apretón. Lo que Valentina no sabía era que esa misma noche, los caminos de su vida y los de Santiago se entrelazarían de formas que jamás hubiera podido imaginar. Y tal vez, solo tal vez, el cimiento de una nueva historia estaba a punto de construirse, desafiando a los que habían dudado y sobre todo, fortaleciendo su autoconfianza. El reloj avanzaba, y el futuro próximo se abría ante ella, lleno de posibilidades. El sonido del ascensor marcando los pisos parecía más intenso que nunca. Valentina sintió que la presión en su pecho aumentaba con cada campanita. No mires atrás, se repitió mientras las puertas se abrían finalmente. Al salir, se encontró en un vestíbulo elegante donde la luz del atardecer se filtraba a través de grandes ventanales, creando un ambiente cálido y acogedor. El murmullo de conversaciones y risas llenaba la sala, y el aire estaba impregnado de un aroma a café y pastel recién horneado. Inmediatamente, fue recibida por la mirada atenta de Santiago, que la esperaba con una sonrisa genuina en su rostro. Su presencia era un bálsamo en medio de sus dudas. Valentina. Me alegra que llegues. Justo a tiempo para presentar nuestra idea, dijo, y su entusiasmo parecía contagioso. Mientras se adentraban en la sala de reuniones, Valentina notó a los inversionistas sentados alrededor de una larga mesa. Algunos revisaban sus documentos, otros intercambiaban opiniones animadamente. Durante un instante, la inseguridad la invadió. ¿Ella realmente pertenecía a ese mundo? ¿Podría aportar algo valioso? Sin embargo, el recuerdo de las palabras de Rosa resonó en su mente, dándole ese empujón que necesitaba. Santiago la presentó, recalcando su papel fundamental en el proyecto. Su visión es lo que realmente hará que todo esto resuene con la comunidad, afirmó antes de cederle la palabra. Valentina miró a los presentes, sintiendo como un calor le recorría el cuerpo. Quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí, comenzó, tratando de templar su voz. Nuestro objetivo es construir un puente entre emprendedores y la comunidad. No solo se trata de negocios, sino de crear conexiones que fortalezcan a todos. Mientras iba hablando, sintió como la confianza comenzaba a fluir. Cada vez que sus ojos cruzaban los de Santiago, él le sonreía, y eso la llenaba de valor. La presentación continuó, y aunque los nervios nunca desaparecieron del todo, Valentina comenzó a notar que las preguntas y comentarios de los inversionistas eran más positivos de lo que había esperado. ¿Y cómo piensan llevar esto a cabo?, preguntó uno de ellos, con interés genuino. Planeamos realizar eventos de networking, talleres y charlas abiertas a la comunidad, donde la gente no solo pueda aprender sino también compartir sus historias, respondió Valentina, ahora con más firmeza. La conversación fluyó, y por momentos parecía que todo encajaba a la perfección. No obstante, mientras el entusiasmo colmaba el espacio, una presencia inesperada se hizo notar. Rodrigo apareció en el umbral de la puerta, su rostro una mezcla de incredulidad y escepticismo. Valentina sintió una punzada en el estómago, pero también una chispa de desafío. Él siempre había sido la sombra de sus dudas, y ahora estaba allí, observando. ¿Y quién es esta? Gente hablando de hacer cosas, pero realmente, ¿qué saben sobre el mundo de los negocios?, interrumpió Rodrigo, su tono sarcástico cortando el aire.
Valentina se congeló un instante, pero la mirada de Santiago la despertó de su trance. Su expresión de apoyo la llenó de una renovada valentía. Santiago dio un paso hacia adelante. Esta es Valentina, y está aquí para liderar un cambio real. La sorpresa golpeó a Rodrigo, y en ese momento, se dieron cuenta de que no solo se jugaba una presentación, sino la lucha interna de Valentina contra sus miedos. La reunión continuó, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Valentina tomó una respiración profunda. Lo que importa no es lo que hablen los demás, sino cómo decidimos actuar. Aquí estamos no solo para hacer negocios, sino para impactar vidas. El ambiente cambió, y los inversionistas comenzaron a prestarles más atención. Las palabras de Valentina resonaban en el aire, revirtiendo el veneno que Rodrigo había tratado de inyectar. La noche prometía ser transformadora, con un desenlace que podía cambiar su vida, pero lo que Valentina no sabía era que esta noche, en medio de toda la confusión, se desataría un secreto. Que cambiaría no solo su perspectiva sobre los negocios, sino también su vida personal, llevándola a tomar decisiones que jamás imaginó. La sala de reuniones se llenó de murmullos tras la intervención de Valentina, las miradas de interés de los inversionistas se volvían cada vez más evidentes. Sin embargo, el estómago de Valentina seguía retorciéndose. La atmósfera cargada de potencial se sentía como una balanza. ¿La equilibrarían sus palabras o la desequilibrarían las dudas de Rodrigo? Santiago, siempre atento, captó su inquietud y se acercó un poco más a ella, como si su cercanía pudiera brindarle un escudo. «Tú puedes hacerlo», le susurró. Esa simple frase encendió en ella una chispa, una mezcla de desafío y determinación. Sin embargo, en su mente, las palabras de Rodrigo seguían resonando. El eco de sus dudas era algo que Valentina había llevado a cuestas durante años. Si esto va a ser algo significativo, no podemos permitir que la inseguridad blanquee nuestra visión, pensó mientras se aferraba a la presentación que tenía entre manos. Se centró en el papel, y una calma inesperada la envolvió por un momento. ¿Qué sería de la comunidad si no actuamos juntos? La presentación continuó, y Valentina se sumergió en cada palabra, cada argumento que esbozaba, transformando su vulnerabilidad en un poderoso mensaje de unión y colaboración. Cada vez que miraba hacia los ojos de Santiago, su valentía incrementaba. Pero la calma fue efímera. En medio de la reunión, un inversionista de cabello canoso y aspecto soberbio alzó la ceja al escuchar una de sus propuestas y preguntó con un tono entre burlón e inquisitivo, ¿y tu experiencia en esto, Valentina? ¿Cómo podemos confiar en tus ideas? Rodrigo no pudo resistir y soltó una risa sarcástica, una carcajada que parecía estar dirigida no solo hacia Valentina, sino también a todos los presentes. Parece que esto es solo un sueño bonito, pero debes tener algo más sólido si quieres que alguien invierta. Un murmullo recorrió el salón, y Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La presión en su pecho volvió, multiplicándose. Sin embargo, cuando su mirada encontró la de Santiago, comprendió algo crucial: este era su momento. No iba a dejar que lo que había hecho en su vida la definiera. Mi experiencia no solo son los papeles que han decorado mi vida. Son las historias de las personas que he conocido, de aquellos que han luchado y creado, con sus sueños sancionados por la realidad. No soy solo yo, es la comunidad, respondió con una frescura que la sorprendió. El cambio de tono en la sala fue palpable. Algunos inversionistas asintieron, intrigados. Pero Rodrigo no estaba dispuesto a dejar que eso se perdiera. ¿Y si no te va bien? ¿Estás lista para perder? Porque en este juego la mayoría se queda fuera, insistió, su voz aún cargada de escepticismo. ¿Estar lista para perder? Todos enfrentamos pérdidas, Rodrigo. Pero lo que realmente importa es que aprendemos de ellas y hacia dónde nos llevan esas lecciones, contestó Valentina, sintiendo que su mirada se tornaba más intensa.
Sus palabras giraban en el aire, como un velo que se alzaba y daba paso a un nuevo horizonte de posibilidades. Mientras la reunión continuaba, llamaron a los inversionistas a la acción. Las discusiones eran más intensas, y Valentina sintió que había abierto una puerta que quizás nunca había imaginado. La situación estaba cambiando a su favor, pero una sombra seguía en la sala, la de Rodrigo, que seguía observándola con desdén. En un rincón, el murmullante ajetreo dio paso a un silencio abrupto cuando en el grupo se mencionó el nombre de su compañía. Fue entonces que un inverter de mirada seria, cuyo nombre Valentina no conocía, preguntó, ¿qué es lo que realmente buscas, Valentina? Busco, comenzó, sintiendo que el latido de su corazón aceleraba, una oportunidad para que todos brillen, para construir un futuro juntos. Justo en ese momento, un teléfono sonó. Su tono resonó en la sala, y la mayoría giró la cabeza hacia el sonido. Valentina no comprendía la magnitud del cambio que iba a desatarse, pero el rostro de Santiago se tornó pálido. ¿Valentina? Debo hablar contigo, es sobre algo urgente. Algo que nunca imaginé que saldría a la luz. La marea de sus emociones cambió una vez más. ¿Qué era esa urgencia? ¿Qué secreto estaba a punto de revelarse? La duda la envolvía, y sintió que tenía que prepararse. Todo era una mezcla de incertidumbre y esperanza, y lo único que podía hacer era esperar que lo que se venía fuese un paso hacia su transformación, o un abismo que la separara de todo lo que había construido. Las puertas de la sala parecían cerrarse, y el futuro se desdibujaba. Valentina sintió que el aire se volvía denso, como si la sala misma absorbiera la energía de todos los presentes. Ella no podía apartar la mirada de Santiago, su rostro reflejaba no solo preocupación, sino una profunda conexión que la impulsaba a seguir adelante. ¿Qué puede ser tan urgente?, pensó mientras la inquietud la invadía. Santiago se acercó un poco más, lo suficiente para que el murmullo de la sala se desvaneciera en el fondo de su mente. Sus ojos se encontraron y, en ese instante, Valentina sintió como un río de energía la cruzaba. No estaba sola en esto. Nunca lo había estado. Ven, salgamos, sugirió Santiago en voz baja, guiándola hacia la puerta, lejos de las miradas escrutadoras de los inversionistas. Cada paso hacia el pasillo se sentía como un pequeño escarceo hacia el desconocido, pero también hacia la posibilidad. Una vez fuera de la sala, Santiago se volvió a ella, su expresión seria. Valentina, esto es más importante de lo que parece. ¿Qué está pasando?, preguntó Valentina con la voz temblorosa. Su mente daba vueltas, intentando conectar las piezas. Ese teléfono es sobre un viejo emprendimiento de tu padre. Ha salido a la luz una situación que él había intentado ocultar. Me lo dijeron por teléfono justo antes de que comenzara la reunión, confesó Santiago, su tono grave contrarrestando sus palabras. Valentina sintió que el estómago le daba un vuelco. Los ecos del pasado regresaban, recordándole los momentos difíciles que había atravesado con su familia. Su padre siempre había sido un hombre del que se esperaba mucho, pero sus fracasos también habían dejado secuelas difíciles de sobrellevar. ¿Qué clase de situación?, inquirió, sintiéndose nerviosa. Hay deudas no pagadas, problemas legales que se han intensificado, respondió Santiago, bajando la mirada inquieto. Podría afectar la reputación de la empresa, y eso, Valentina, podría ser devastador. La incredulidad se apoderó de Valentina mientras su mente procesaba la información. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto justo ahora, cuando creía que finalmente estaba llegando a un punto de inflexión? Un torrente de emociones la inundó, desde la rabia hasta el miedo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesito saber más para enfrentar esto. No puedo permitir que arruine lo que hemos construido, dijo, su voz firme pero temblorosa. Ella sabía que tenía que ser valiente, que no podía dejar que los errores del pasado opacaran su presente. Pero había algo más, la preocupación por su familia comenzaba a pesarse sobre ella como un manto.
Necesito hablar con mi padre, sugirió, mientras su corazón latía a 1000 por hora. Eso puede ser arriesgado. Hay quienes podrían aprovecharse de esto. Necesitamos reunir información primero antes de actuar, dijo Santiago, mostrando su preocupación en cada palabra. Valentina asintió, aunque el temor bullicioso en su pecho le recordaba lo incierto de su situación. Tienes razón, pero no puedo dejar que esto se convierta en una sombra sobre mi sueño. Hay algo que debe hacerse y no puedo postergarlo. Mientras Santiago le ofrecía su apoyo, Valentina sintió un calor reconfortante, como si un nuevo propósito estuviera tomando forma. Tenía que actuar. En ese momento, la tensión en la sala de reuniones parecían un eco distante, y llegó a ella un sentimiento de resolución. Tenía que presentarse ante aquellos inversionistas, recuperar su confianza y demostrar que no iba a dejar que los fantasmas del pasado la frenaran. Regresaré a la sala, decidió de repente. No puedo darles la espalda. Este es mi momento. Santiago la miró sorprendido, pero también con una chispa de admiración en sus ojos. ¿Estás segura? Sí, respondió Valentina, sintiendo como la fuerza de su comunidad latía en su interior. Voy a enfrentarlo. No puedo dejar que esto destruya lo que hemos creado, así que pensaré en esto como una oportunidad para demostrar quién soy. Cuando ambos regresaron, Valentina sintió que un nuevo fuego ardía dentro de ella. A medida que se acercaban a la puerta, un murmullo colectivo se detuvo a su paso. Allí estaban, sus oponentes y sus aliados. La pregunta del inversionista flotaba en el aire como una espada de Damocles. ¿Qué es lo que realmente buscas, Valentina? En ese instante, ella supo que lo que verdaderamente buscaba no eran solo inversiones. Era recuperar su verdad y luchar por lo que amaba. Pero justo antes de hablar, el teléfono de Santiago volvió a sonar. Al mirar la pantalla, su expresión se ensombreció aún más. Es mi jefe. ¿Qué hace él llamando ahora? La inquietud se transformó en una nueva preocupación. ¿Qué noticia estaba a la espera de cambiarlo todo de nuevo? El futuro era incierto, y una nueva ola de desafío estaba a puertas de entrar en escena. ¿Podría Valentina manejar no solo la crisis familiar, sino también un nuevo giro que amenazaba su ambición? Un silencio tenso envolvió la sala mientras Santiago examinaba el teléfono, su rostro pálido reflejaba una angustia creciente. Valentina sintió como su propio corazón latía más rápido, como si de alguna manera el destino mismo estuviera burlándose de ella. ¿Qué dice? Le preguntó apenas, sintiendo que el peso de las miradas de los demás se hacía más palpable. Es sobre la inversión que creíamos asegurada. No es segura. Hay problemas inesperados, dijo Santiago, su voz temblando ligeramente. Valentina se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La idea de perder el apoyo que tanto necesitaba en ese momento era abrumadora. He enviado a mi asistente a buscar información, pero lo que escuché, comenzó, pero las palabras se desvanecieron ante lo que ya era una realidad dolorosa. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El eco de la pregunta del inversionista ¿qué es lo que realmente buscas, Valentina?, resonaba en su mente. De repente, todas las miradas de la sala parecían dirigirse a ella como si esperaran una respuesta no solo a esa pregunta, sino a todos los problemas que la rodeaban. Espera un momento, le dijo, tomando la mano de Santiago con firmeza, buscando en su rostro una chispa de seguridad. Necesito que te mantengas en contacto con tu jefe. No podemos permitir que esto nos desanime. Debemos actuar rápido. Santiago la miró con admiración, como si acabara de ver a una mujer completamente nueva. Tienes razón. Pero, ¿cuál es el plan? Valentina respiró hondo, su mente comenzaba a funcionar, hilando varias ideas en su cabeza. Necesito hablar con mis inversionistas, aunque sé que no estarán contentos.
Les diré lo que está pasando, seré sincera acerca de la situación de mi familia y cómo planeo abordar todo esto. Pero a la vez, quiero mostrarles el valor de lo que hemos construido. El compromiso que tengo con esta empresa y su futuro. ¿Y qué pasará si en lugar de empatizar, intentan aprovecharse más de ti? La expresión de Santiago oscureció nuevamente. No lo sé, respondió Valentina, su voz firme a pesar del temor que la invadía. Pero no puedo quedarme aquí y dejar que el pasado me atrape. Esto es lo que necesito hacer. Al entrar nuevamente a la sala, sintió como la mirada de los inversionistas se centraba en ella, cada uno con expectativas e incertidumbres dibujadas en sus rostros. Había un momento de expectación en el aire, como si cada uno de ellos supiera que algo grande estaba por suceder. Valentina se plantó en el centro de la sala, sintiendo la mirada de Santiago en su espalda. Sé que esto es inesperado, pero necesito ser honesta. Hay unas dificultades que han surgido respecto a mi familia. Deudas, problemas legales que amenazan nuestra reputación. Pero estoy aquí para asegurarles que eso no define el futuro de nuestra empresa. Las reacciones fueron diversas, pero la mirada de sorpresa era un común denominador. Un murmullo comenzó a extenderse, y lo que sintió en ese instante era que se encontraba en el campo de batalla de su propia historia. Soy Valentina López, y estoy aquí no solo para pelear por la empresa, sino para demostrar que soy capaz de enfrentar adversidades, continuó, su voz alzándose con fuerza. Un hombre al fondo, conocido por sus críticas duras, levantó la mano. ¿Y qué garantía tenemos de que puedas manejar esto, Valentina? Porque no lo haré sola, respondió, sintiendo nuevamente el respaldo de Santiago. Y, sobre todo, porque no dejaré que los errores del pasado afecten mi futuro. He aprendido de las caídas y eso me hace más fuerte. Mientras hablaba, las miradas comenzaron a cambiar, como si algo en el aire se comenzara a despejar. La tensión parecía hacerse más ligera, aunque sabía que aún tenía un largo camino por recorrer. Sin embargo, en medio de esa revuelta emocional, una nueva determinación comenzó a crecer dentro de ella, pero cuando todo parecía cobrar sentido, el teléfono de Santiago vibró de nuevo. Se acercó a ella con los ojos más abiertos que antes, y el temor regresó a su rostro. Valentina es mi jefe otra vez. Dijo que tenemos que hablar. Es importante. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué más podía pasar? ¿Estaba a punto de recibir otra sacudida en medio de su lucha? La verdad parecía un laberinto del que no podía escapar. Y en ese momento, se dio cuenta de que estaba lejos de donde había comenzado. No solo estaba luchando por su legado, estaba luchando por su propia identidad, por quien realmente quería ser. Ve, Santiago, le dijo con un tono decidido. No esperaba esto, pero no tengo miedo. Ahora sé que estoy lista para enfrentar cualquier revelación que venga. Mientras él se alejaba, Valentina sintió que el tiempo se arrastraba. Aún había muchas preguntas sin respuesta y muchos miedos por enfrentar, pero una cosa era cierta, su viaje acababa de empezar, y los secretos que se cernían sobre el futuro podían ser mucho más oscuros de lo que pensaba. El momento de verdad se acercaba. ¿Podría soportar todo lo que estaba por venir? Valentina respiró profundamente, sintiendo que el aire se llenaba de un nuevo propósito. Mientras la sala se iluminaba con un destello de esperanzas renovadas, su corazón latía con determinación. Todo lo que había enfrentado la había preparado para este instante. Sin embargo, el peso de lo que podría revelarse aún la mantenía en vilo. Las miradas de los inversionistas eran curiosas, y el murmullo se contenía mientras ella se preparaba para hablar. No solo estoy aquí para presentar un negocio, comenzó, su voz firme y clara. Estoy aquí para compartir una historia, la mía. Cada obstáculo que he encontrado ha forjado la empresaria que soy hoy. El ambiente se tornó denso. Valentina sintió cómo la energía de la sala se transformaba, vacilante, como si sus palabras sirviesen de luz que iluminaba un camino.
Entiendo que hay preocupaciones sobre lo que ha pasado con mi familia, pero quiero que sepan que aprendí una lección crucial: nunca dejes que el pasado determine tu futuro. Un murmuro de asentimiento comenzó a circular entre los asistentes. Memorias de luchas y sueños olvidados resonaban en cada rincón. Mis raíces son mi fuerza. Las dificultades son solo parte de una historia mayor, y sé que puedo transformar este negocio en una vía no solo para mí, sino para todos los que confían en mí, continuó, sintiendo que sus palabras se convertían en un pacto con su audiencia. La empatía y la conexión comenzaban a tejerse a su alrededor. Ciertamente tenemos desafíos por enfrentar, pero confío en que juntos podemos construir una red que empodere a cada emprendedor de nuestra comunidad, terminó, sintiendo por fin la fuerza desbordante de su voz. Las miradas ahora transmitían respeto y admiración. Aquella sala había dejado de ser un campo de batalla, se había convertido en un lugar de posible unión. Cuando terminó, una ovación inesperada surgió. Valentina sonrió, sintiéndose ligera, como si las cadenas del pasado se rompieran en un instante. Santiago la miraba desde el fondo de la sala, gratamente sorprendido por el impacto de su discurso. Su confianza la había llevado a un nuevo nivel. Sin embargo, el eco del teléfono que había interrumpido su momento la asaltó de nuevo. Santiago se acercó con una expresión de urgencia. Valentina, huyó un instante, pero es importante, está pasando algo con los inversionistas. Debemos consultarlos rápidamente sobre el futuro. Está bien. Ve, lo entenderé, respondió, sintiendo que este era solo otro paso en su viaje. Mientras él se alejaba, Valentina sintió que, aunque las revelaciones del pasado podían ser intensas, había alcanzado una luz interior que la reforzaba. Un inversionista, un hombre mayor con un semblante decidido, levantó la mano. Valentina, tu determinación es impresionante. Pero necesitamos un plan de acción claro. ¿Cómo superaremos esta crisis familiar que nos mencionaste? Con el corazón latiendo, respondió, la respuesta es simple: involucrar a la comunidad. Quiero organizar un evento donde no solo exhibamos nuestros productos, sino que demos una plataforma a otros para compartir sus historias de éxito y superación. Juntos, podemos levantar nuestra imagen. Se detuvo, viendo cómo el interés brillaba en los ojos de sus interlocutores. Y por supuesto, eso incluye la transparencia sobre mi situación familiar. Estoy lista para enfrentar cualquier repercusión, la sala comenzó a murmurar. Algunos conversaban, otros parecían estar reflexionando sobre sus palabras. Este era un momento crucial, un punto de inflexión que podía cambiar no solo la vida de Valentina, sino también la de quienes la rodeaban. Los minutos pasaban, y ella podía sentir que la conversación se tornaba más positiva. Cada argumento que plantaba daba frutos. Estaba tejiendo una red de confianza. Finalmente, el silencio en la sala se rompió. Estamos dispuestos a apoyarte, dijo un inversionista, con un tono abierto y confiado. Tu enfoque es fresco y necesario. La unión de caminos puede llevarnos más allá de lo que imaginamos. Las palabras retumbaron en Valentina, llevándola a sentir que sus ideales estaban resonando con los demás. Sigamos adelante, entonces, respondió, sin poder evitar una sonrisa que brillaba en su rostro. Unámonos y construyamos este camino juntos. Mientras las conversaciones tomaban el rumbo de un acuerdo, Santiago regresó, su rostro radiante. Me alegra ver en qué dirección se ha ido esto. Creo que estamos asegurando lo que necesitamos. Valentina sintió una ola de alivio y confianza fluir entre ellos. Era evidente, finalmente, que su camino estaba trazado. Sin embargo, su corazón comenzaron a latir con fuerza nuevamente cuando pensó en su padre. Habría que enfrentar la realidad que había estado escondiendo. La sombra de sus errores era algo que todavía atormentaba a su familia, y ahora, debía decidir cómo enfrentarlo sin dejar que la presión la abrumara. Mientras la noche avanzaba, Valentina sabía que el camino a seguir no sería fácil. Sin embargo, había dado un paso decisivo.
Su espíritu había despertado, y estaba lista para transformar las sombras en luz. El futuro se les presentaba ante una nueva historia que escribir, llena de valentía y unión. Valentina miró a Santiago, y sintió que, sin importar lo difícil que pudiera ser, estaban juntos en esto. En su corazón ardía la certeza de que estaba tomando las riendas de su vida, lista para enfrentar cualquier revelación, cualquier antiguo dolor. Era el momento de construir, de crecer y de amar, no solo por ella misma, sino por todos aquellos que la rodeaban. Ese amanecer traería consigo esperanzas renovadas y sueños alzados. Y mientras el día se perfilaba, Valentina sonrió, sabiendo que su historia apenas comenzaba. Ahora es tu momento de ser parte de esta increíble historia. No dejes que se te escape, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que otros encuentren esta transformación inspiradora. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final, queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo Valentina se levanta y lucha por su sueño. Tu apoyo es crucial.